Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desgranamos las historias que nos mueven, nos intrigan y a veces nos dejan un poquito sin aliento. Hoy, chicos y chicas, vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones y confesiones. Vamos a hablar de Can Yaman y de un supuesto desahogo que ha puesto a medio mundo a especular. Si lo habéis leído bien, el título ya da una pista: Can Yaman, ex amante al límite, no me uses más. ¿Qué significa esto? ¿Quién es esa misteriosa ex amante? ¿Y qué tan al límite se encuentra nuestro querido Can? Preparaos porque esto promete ser jugoso. Y antes de meternos de lleno, ya sabéis, si os gusta el contenido que traemos, si os encantan estas dosis de cotilleo y análisis con un toque diferente, no dudéis ni un segundo en darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no os perdáis nada. Venga, vamos a empezar. Imaginen la escena. Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones por doquier con su carisma, su físico y su mirada intensa. Un día de repente salta a la palestra una noticia, un supuesto mensaje, una declaración que viene de alguien que dice haber tenido una relación con él, y lo hace con un grito desesperado: no me uses más. Esto es mucho más que un simple rumor, esto suena a desengaño, a herida abierta, a una historia que necesita ser contada. La pregunta es: ¿quién es esta persona? ¿Es una expareja oficial, alguien con quien tuvo un romance fugaz, o quizás alguien que se sintió utilizado por la fama, por la atención mediática que rodea a una figura como Can Yaman? Lo primero que llama la atención es la forma en que se presenta esta información. No es una entrevista directa, no es una rueda de prensa. Parece ser más bien una filtración, un desahogo público, quizás a través de redes sociales o de algún medio que ha decidido hacer eco de este lamento. Y aquí es donde entra nuestra labor de detectives y de amantes de las historias humanas. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Las versiones son muchas y variadas, y como suele pasar en estos casos, a veces la verdad se diluye entre el amarillismo y la especulación. Podríamos pensar que esta ex amante se siente utilizada por el propio Can Yaman. Tal vez la relación era seria para ella y él, con la vorágine de su carrera, de sus viajes, de la atención constante de los fans y de los medios, no le dedicó el tiempo o la profundidad que ella necesitaba. O quizás, y esta es una posibilidad que siempre está ahí, se trata de alguien que busca notoriedad. En el mundo de las celebridades, las historias de amores pasados, especialmente si vienen cargadas de drama, son un imán para la atención. Y si la persona que habla es anónima o se presenta de forma velada, la intriga aumenta exponencialmente. Pensemos en la presión que debe suponer ser pareja de alguien tan mediático como Can Yaman. No es solo lidiar con la fama de la persona amada, sino también con la atención constante de miles, a veces millones, de seguidores. Cada movimiento, cada gesto, cada aparición pública puede ser analizado, interpretado y juzgado. Si a eso le sumamos una relación que termina mal, con sentimientos heridos, la tentación de desahogarse públicamente, de exponer la verdad puede ser muy fuerte. Y el grito de "no me uses más" sugiere precisamente eso, una sensación de haber sido una herramienta, un accesorio, algo que se usó y se desechó. ¿Pero cómo se llega a ese punto? ¿Qué tipo de uso podría haber experimentado esta persona? Podría ser un uso emocional, donde la relación se mantuvo mientras a él le convenía, y luego fue dejada de lado. Podría ser un uso de imagen, quizás involucrada en algún proyecto o evento público sin que ella tuviera pleno consentimiento o entendimiento de las implicaciones. Y esto es un poco más oscuro, podría ser que la relación se convirtió en un secreto, algo que debían ocultar, y la persona que ahora habla se siente frustrada por no poder vivir su amor abiertamente, sintiéndose relegada a un segundo plano. Es importante recordar que hasta ahora, la información es fragmentada. No tenemos una confirmación directa de Can Yaman, ni una identidad clara de esta supuesta examante. Lo que sí tenemos son las ondas que estas noticias generan. Generan conversación, generan debate y, por supuesto, generan interés en saber más. Y ese interés es lo que mueve este tipo de contenidos en plataformas como YouTube. Nos gusta indagar, nos gusta intentar poner las piezas juntas, aunque a veces sepamos que la imagen final nunca será completamente clara. Analicemos el mensaje en sí: no me uses más. Esto implica una historia previa de uso, de manipulación, de sentirse como un objeto en lugar de una persona. Es un grito de empoderamiento, una forma de decir: basta ya, he aguantado suficiente. Y si viene de alguien que tuvo una relación íntima con Can Yaman, esto pone en tela de juicio la percepción que muchos tienen de él.
Solemos idealizar a las figuras públicas, y cuando surgen estas historias es así de. Alizaciones se tambalean. Quizás esta persona se sienta herida por la forma en que terminó la relación, o por cómo se manejó la situación. Tal vez hubo promesas incumplidas, expectativas rotas, o simplemente una falta de respeto que la llevó a este punto de quiebre. La fama, como digo, es un arma de doble filo. Permite conectar con millones de personas, pero también puede aislar, puede crear una burbuja donde las relaciones personales se vuelven complicadas. Es posible que Can Yaman, en medio de su éxito arrollador, haya descuidado los sentimientos de alguien cercano. Es una pregunta que queda en el aire. También debemos considerar la posibilidad de que estas declaraciones sean parte de una estrategia. En el mundo del espectáculo a veces se orquestan filtraciones para mantener a una figura en el ojo del huracán, para generar expectación antes de un nuevo proyecto o simplemente para avivar la llama de la curiosidad. Sin embargo, el tono de "no me uses más" suena bastante genuino, bastante cargado de emoción. Parece más un desahogo que una estrategia calculada, aunque nunca se puede descartar nada por completo. Otra perspectiva a considerar es la propia presión que ejerce la industria del entretenimiento y la industria de la imagen. Se espera que las celebridades sean perfectas, inmaculadas en sus relaciones. Si Can Yaman ha tenido una relación que no ha funcionado, o si ha cometido errores, como nos pasa a todos, es justo que un error o un desengaño se exponga de esta manera pública y potencialmente dañina para su imagen. Es un dilema interesante. Por un lado, tenemos el derecho a la privacidad de las personas, incluso de las celebridades. Por otro lado, cuando se rompe una relación y alguien se siente herido, la necesidad de expresar ese dolor y de advertir a otros sobre una supuesta forma de actuar puede ser abrumadora. Y si la persona que habla se siente utilizada, su motivación para hacerlo puede ser la de recuperar el control de su propia narrativa, de no ser vista como cómplice de una situación que le ha hecho daño. Pensemos en la importancia de la comunicación en cualquier relación. Si esta examante intentó hablar con Can Yaman sobre sus sentimientos y no obtuvo respuesta, o si la respuesta no fue satisfactoria, recurrir a un medio público podría ser su último recurso. Es una forma de amplificar su voz, de hacer que la situación sea imposible de ignorar. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que las vidas de las celebridades, por muy glamurosas que parezcan, están llenas de altibajos, de relaciones que funcionan y de relaciones que no. Segundo, que la fama puede complicar enormemente la intimidad y las conexiones humanas genuinas. Y tercero, que cuando alguien se siente utilizado, su reacción puede ser muy fuerte y visible. Es fascinante cómo una sola frase, un grito de dolor, puede generar tantas especulaciones y tantas historias. La figura de Can Yaman, con su popularidad, es un foco perfecto para que estas historias se propaguen y se magnifiquen. Y nosotros como público nos encontramos en la posición de observar, de analizar y de sacar nuestras propias conclusiones, siempre con la cautela de que no tenemos toda la información. Quizás la clave esté en entender que detrás de la imagen pública hay personas con sus propias vulnerabilidades, sus propios errores y sus propios desengaños. Y esta historia, sea cual sea su desenlace final, nos recuerda esa humanidad compartida. Nos recuerda que el amor, las relaciones y los desengaños son parte de la experiencia humana, sin importar cuán famosa sea la persona involucrada. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la intriga, nos queda la reflexión y nos queda la posibilidad de que en algún momento surja más información. Pero por ahora nos quedamos con esta historia de una supuesta examante al límite que parece haber dicho basta. Una historia que nos invita a pensar en las complejidades de las relaciones, especialmente cuando se mezclan con el brillo cegador de la fama. Para cerrar, quería agradeceros de corazón por haber llegado hasta aquí. Espero que este análisis os haya parecido interesante, que os haya hecho reflexionar, y que hayáis disfrutado de esta inmersión en el mundo de los rumores y las historias de celebridades. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de esta situación? ¿Creéis que hay algo de verdad en las palabras de esta misteriosa examante? ¿Creéis que la fama puede ser perjudicial para las relaciones personales? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer cada uno de ellos y debatir con vosotros. Y si os ha gustado este vídeo, si os ha parecido entretenido o informativo, por favor, regaladme un buen me gusta. Compartid este vídeo con vuestros amigos, con aquellos que también disfrutan de estas historias.
Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal y activad la campanita para que no os perdáis ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del cotilleo y la reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.